Luego de estas declaraciones de María Fernanda Cabal en un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida por este país. La magistra de la JEP, Catalina Díaz, defendió la lista publicada por el Mecanismo de Justicia, que establece que 6.402 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2008 para ser presentadas como guerrilleros abatidos en combate y mostrar resultados operacionales por parte de las fuerzas militares. No haya repetición de los crímenes porque se sepa, ¿no? Porque cada uno de ustedes sabe perfectamente qué pasó, o algunos todavía no saben algunas cosas, pero que lo sepan los vecinos, que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que eso fue mentira, porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos y esos lugares, esto no es mentira, no es mentira. Luego de revisar varias bases de datos oficiales, no todas las bases de datos que nos remitió la Fiscalía General de la Nación, las bases de datos que nos remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos que tenían las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadísticas una gran, digamos, motor de contrastación de todas las bases de datos. Y llegamos a esta cifra que a mí personalmente, cuando el equipo me dice, esta es la cifra que encontramos, me aterró. 6.402. Y como decía ahora quien me antecedió en la palabra, no es una cifra, son nombres, apellidos, lugares, víctimas que están acogidas en la jurisdicción reclamando, son la historia de vida, el trabajo que se ejercía, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que veía a pesar de su juventud por sus hijos chiquitos. Esos son el motor que nos lleva a trabajar todos los días por esclarecer la verdad de lo que pasó e imputar responsabilidad penal a los máximos responsables de este patrón macrocriminal. Y yo quiero usar unos 2 minutos para decir que esto ocurrió en todo el país. Desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, pasando por Ocaña, por el Magdalena Medio, por el Parque Berrío, por Soacha en las goteras de Bogotá, por Bogotá mismo, prácticamente en el único lugar donde no ocurrieron este tipo de asesinatos y desapariciones forzadas fue en San Andrés. Bueno, entonces, con lo que ustedes me cuentan, es en todo el país. ¿Y por qué decimos que es un patrón macrocriminal? Porque son crímenes, desapariciones forzadas y asesinatos que se repitieron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de manera muy parecida, hasta acumular por lo menos 6.402. Y muy parecida, ¿por qué? ¿Quiénes eran las víctimas? Jóvenes, en su gran mayoría entre 25 o 35 años, aunque hemos encontrado niños y niñas. Yo personalmente oí a un perpetrador confesar el asesinato de una niña indígena de 14 años. Se repitieron de la misma manera con estos muchachos y chicas muy jóvenes, campesinos, en una buena medida campesinos, jornaleros, transportadores, comerciantes, ebanistas, vendedores informales del campo, campesinos y campesinas. Y lo que a mí me mostró la historia de Soacha, que la he investigado mucho, es que cuando la comunidad dijo nos están matando, se pararon, fueron a la alcaldía del Carmen, buscaron a las Naciones Unidas, buscaron a la Defensoría del Pueblo. O sea, cuando ustedes levantaron su voz, ¿qué hicieron los perpetradores? Dijeron, no podemos seguir, digamos, buscando como víctimas esas muchachas y esos chicos de los pueblos donde estaban ahí, porque eso está levantando suspicacias, está generando inconformidad en la comunidad. Vamos a buscarlos lejos, muy lejos.
y se asociaron con civiles que básicamente contrataron como en un negocio criminal para que les trajeran las víctimas de lo más lejos que pudieran. ¿Para qué? Para que nadie supiera en el lugar donde eran asesinadas quiénes eran esas chicas y esos muchachos. Pero ustedes, con su valentía y su persistencia y su resiliencia y su empuje, las fueron y los fueron a buscar hasta el fin del mundo, literalmente. Recuerdo que una madre me decía, ¿sabe qué? Y cuento esto, todo esto es público, todo esto lo hemos escrito en los autos que publicamos en julio. Me decía ella, yo tuve que dormir en la casa del sepulturero del cementerio donde fue a buscar a mi hijo, porque no tenía dónde quedar. Y fue esa lucha y esa búsqueda y esa presión la que llevó a que ustedes, muchas de ustedes, espero la gran mayoría, hayan encontrado. ¿Por qué también es un patrón? Porque los perpetradores actuaron de manera muy similar. Desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío, en el Parque Berrío, de manera muy similar. Y construyeron todo un montaje de decisiones oficiales. O sea, cada persona asesinada tiene casi que una carpeta donde está el anexo de inteligencia que decía falsamente, como lo han confesado, que era supuestamente una persona involucrada, bueno, con actividades ilegales. Y todo eso está documentado. Nosotros hemos ido a sacar cajas y cajas de archivos oficiales donde están las órdenes de operaciones falsas, los anexos de inteligencia falsos, las constancias de pagos, de recompensas falsos, donde hacían firmar a campesinos y campesinas hojas en blanco para después decir que les habían pagado una recompensa por una información que había llevado a la supuesta captura y luego pues asesinato de un guerrillero. Todo eso está escrito, todo eso está documentado. Hoy, afortunadamente, sabemos eso. Y son un patrón macrocriminal porque tienen un mismo fin. ¿Y cuál era el fin? ¿Por qué estas personas fueron asesinadas, desaparecidas en estado total de indefensión? En estado total de indefensión, personas civiles que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra. ¿Y por qué fueron asesinadas y desaparecidas? Porque el indicador oficial del esfuerzo militar se volvió el cuerpo. ¿Qué les pedían los superiores a los soldados en el territorio? Muéstreme el cuerpo. Aquí no vale un capturado, aquí no vale un desmovilizado, aquí vale el cuerpo del supuesto guerrillero o enemigo caído. Yo quiero ver el cuerpo. Y ese cuerpo, para que tuviera ese valor de, pues, y uso esto porque creo que también es muy visual, de falso positivo, tenía que estar ojalá uniformado y ojalá con su arma larga o su arma corta. Y por eso fue que estos soldados oficiales de todos los rangos, y hemos oído con mis colegas, Óscar Parra, que también está participando en esta reunión, mis colegas magistrados y Alejandro Rameri, 436 militares y otros tantos civiles. Y esto yo ya me lo sé porque pues muchos nos lo han dicho con todas sus letras. Entonces les pedían era el cuerpo, cuerpo con uniforme y con arma. Y ese reporte era el que valía para demostrar que la unidad era efectiva, que la unidad era exitosa, en algún sentido que se estaba ganando la guerra. Es terrible, como que casi no hay palabras para el asombro, como decían los colegas, que esto nos debe generar, ¿no? Como justicia. Y yo les agradezco infinitamente porque después de todo lo que ustedes han sufrido de discriminación, de estigmatización, de obstáculos, le han dado una segunda oportunidad a la justicia, o sea, nos han dado una segunda oportunidad de mostrar pues que podemos investigar y que podemos llegar a esclarecer un poco o a esclarecer lo que ha pasado y a identificar a los máximos responsables. Y con esto termino. En julio expedimos nuestros 2 primeros autos de determinación de hechos y conductas. Son documentos de 300 páginas en donde en uno vamos al fondo de lo que pasó en el Catatumbo y en el otro vamos al fondo de lo que pasó en el Batallón La Popa, en el Cesar y en La Guajira. Son solo los 2 primeros, ahora les digo en qué estamos trabajando ahora a full.
Y allí, en esas 350 páginas, pues contamos pues un poco toda esta historia que hemos entendido en detalle, usando mucho la voz de ustedes, las víctimas, a partir de todos los informes y todo lo que nos han dicho, y usando la voz de quienes cometieron estos crímenes y que han tenido también, hay que decir, algunos de ellos la valentía de decir, yo hice esto. Y esperamos que el próximo paso sea que tengan esa valentía, pero en público y delante de ustedes. Y en esos autos calificamos y con todos los elementos que estos eran crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Estos son asesinatos y desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad. ¿Y eso qué significa? Que fueron cometidos de manera masiva. Ustedes mismos nos han dado aquí las cifras de su pueblo, de su vereda, del departamento, y que fueron cometidos de manera sistemática. O sea, esto no es que a alguien en el territorio porque estaba borracho se le ocurrió. No, esto es la mismo proceder en por lo menos 6.402 casos. Y determinamos que eran crímenes de guerra, pero como muchas de ustedes precisaron, son crímenes de guerra no porque la persona asesinada estuviera armada. Reitero, no encontramos evidencia en todo lo que hemos investigado de que alguno de esos muchachos estuviera armado. Estaban desarmados, estaban indefensos. Fueron muchos de ellos ultimados con tiros de gracia, muchos de ellos retenidos por horas, como lo contó aquí también con mucha valentía Aladín, a quien yo había tenido pues, el honor también de oír en Neiva, y otros sobrevivientes. Pero ¿por qué están vinculados estos crímenes con la guerra? O sea, en realidad ni siquiera se trataba, y esto lo digo porque incluso está en el comunicado de prensa, ni siquiera se trataba de en realidad ganar la guerra. Se trataba de mostrar hacia afuera las estadísticas, digamos, engrosadas criminalmente. O sea, no se trataba de perseguir ni siquiera a los grandes cabecillas de las FARC o a las, no sé, a redes que la inteligencia había identificado como cruciales para ganar la guerra. No, era simplemente mostrar en el papel, mire que yo sí estoy supuestamente ganando la guerra. ¿A costa de qué? De la vida de muchachas y muchachos civiles, indefensos, que francamente no tenían nada que ver.